Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Viviana Colucci y soy psicóloga. Hoy necesito hablar de algo que me parece urgente. Hace poco las redes se inundaron con la noticia del supuesto nacimiento del bebé de Charlotte Lascurain, el capítulo final de una actuación que muchos llamaron show. Pero mientras este show generaba clics y comentarios, la realidad de muchísimas personas trans en nuestro país y en nuestra región es brutalmente distinta. No es un show, es una lucha diaria contra la discriminación, el miedo y una violencia alarmante y constante. Esto nos lo recuerdan las cifras, tristemente, y las noticias sobre crímenes de odio que vemos en México y en Latinoamérica. Hace poco en este canal publiqué un video analizando todo el fenómeno de Charlotte Lascurain, precisamente como si fuera la productora de su propio show digital, reaccionando a las métricas y buscando likes a toda costa. Ahí exploré la construcción del personaje, la dinámica con la audiencia, las referencias culturales. Si no lo han visto, se los recomiendo para tener el contexto completo. Les voy a dejar el enlace por aquí abajo. En este análisis mencioné de pasada mi preocupación por el impacto de las acciones, sobre todo la parodia del embarazo en la comunidad trans. Pero sinceramente, siento que este punto tan delicado merece y necesita urgentemente una reflexión mucho más profunda. Por eso estoy haciendo este video. Hoy sí me voy a centrar específicamente en esto. Voy a analizar cómo este tipo de shows virales, aunque se disfracen de parodia o aunque se disfracen de personaje, pueden exponer y ridiculizar y aumentar los riesgos para la comunidad trans. Una comunidad que ya enfrenta niveles inaceptables de vulnerabilidad en México y en Latinoamérica. Quiero que exploremos juntos por qué esto no es solamente un personaje y por qué la burla duele y sobre todo por qué es peligrosa. Recordemos brevemente, vimos una narrativa acelerada e imposible de un embarazo y un nacimiento con pruebas positivas, lactancia simulada, contracciones actuadas, un show completo. Y ante las críticas, la defensa normalmente suele ser la misma. Esto es solo entretenimiento, es un personaje, es una parodia, no se lo tomen tan en serio, pero yo me lo quiero tomar en serio, no necesariamente la intención detrás del show que solamente la creadora conoce, sino el impacto que puede tener, especialmente cuando se mira desde la realidad que viven las personas trans. Entonces, pregunta, ¿por qué algo que se presenta como un show o una parodia puede ser tan dañino en este contexto? Primero, por la trivialización. Cuando se juega con temas de identidad de género, la corporalidad, el deseo de formar familia, algo muy real para muchas personas trans, de una forma tan burda y biológicamente imposible, se corre el riesgo de trivializar experiencias que son profundas, complejas y a menudo dolorosas para la comunidad. Se reduce una realidad humana a un chiste o a un sketch viral. Segundo, por los estereotipos negativos. ¿Qué ideas refuerza este tipo de contenido, aunque sea sin querer? Em, Aquí estamos hablando de alimentar estereotipos que ya existen y que son muy dañinos, que las personas trans son un engaño porque mienten sobre su cuerpo, que son frívolas, que solo buscan atención, que su identidad es una actuación o un delirio. Estos estereotipos son precisamente los que se usan para justificar la discriminación. Y tercero, por el concepto de punching down, o sea, golpear hacia abajo. En el humor y en la sátira hay una diferencia ética importante. Una cosa es criticar al poder, o sea, el punching up, y otra muy distinta es burlarse de un grupo que ya está en desventaja social, que es vulnerable. Aunque Charlotte sea trans, el usar su plataforma masiva para este tipo de actuaciones sobre temas tan sensibles para la comunidad
corre el riesgo de estar golpeando para abajo, usando a un colectivo vulnerado como material para su show personal, exponiéndolo ante una audiencia que no siempre tiene sensibilidad y tampoco tiene tanta información. Y el cuarto es el riesgo de la deshumanización. Presentar a una persona trans o aspectos de la experiencia trans de forma constantemente ridícula o como un mero espectáculo puede contribuir a que se le reste humanidad a ojos de algunas personas. Y cuando deshumanizamos a alguien, es mucho más fácil ignorar su sufrimiento, es mucho más fácil discriminarlo o incluso justificar la violencia en su contra. Y para entender por qué esto es tan grave, tenemos que quitar la vista del show por un momento y mirar la dolorosa realidad que documentan las cifras y los informes sobre derechos humanos en nuestra región. Hablemos de violencia extrema. Organizaciones cruciales como Letra S en México documentaron, por ejemplo, que en el año 2023, de 66 homicidios registrados de personas LGBTIQ+, 43 fueron de mujeres trans. Esto es el 65% de las víctimas. Y aparentemente la cifra podría ser mucho mayor, quizás hasta 150 al año, porque muchos casos no se denuncian o no se visibilizan. Datos recientes de Agencia Presentes para 2024 indicaban que a finales de año ya se había superado ese número de asesinatos de mujeres trans en México. Esto ocurre en toda América Latina, considerada la región más peligrosa del mundo para ser una persona trans. Además, informes de derechos humanos señalan que estos crímenes a menudo implican niveles de brutalidad extremos, como si se quisiera castigar la identidad misma. Peor aún, reina una impunidad casi total. La mayoría de estos crímenes quedan sin resolver. Y no quiero revictimizar, pero acabamos de escuchar un caso muy fuerte en Colombia. Hablemos de discriminación estructural. Esto no es solo la violencia física directa, es la exclusión sistemática que enfrentan día a día. Datos del CONAPRED aquí en México y otros estudios regionales muestran enormes barreras para conseguir empleo digno, para acceder a servicios de salud adecuados y respetuosos, lo que trágicamente se refleja en una esperanza de vida más baja para mujeres trans en nuestra región. Barreras también para permanecer en el sistema educativo sin sufrir acoso, para encontrar vivienda o incluso para obtener el reconocimiento legal de su identidad en muchísimos lugares. Ahora, hablemos del impacto psicológico. Vivir bajo esta amenaza constante y esta discriminación diaria genera, como es lógico y como documenta la investigación, un estrés de minoría crónico que se traduce en mayores índices de ansiedad, depresión, como consecuencia directa del estigma y del rechazo social. Esta es la realidad cruda, documentada con cifras, en la que vive la comunidad trans. Este es el contexto real contra el cual debemos medir el impacto de cualquier broma, de cualquier show y cualquier parodia. Pero ¿cómo se conecta la burla en TikTok con la violencia en la calle? El puente es muchísimo más directo de lo que pensamos. La ridiculización constante y la difusión de estereotipos negativos en redes sociales contribuyen a normalizar la transfobia. Lo que empieza como un meme, como un chiste o como un show aparentemente inofensivo va permeando la cultura y baja las defensas sociales contra el odio y la discriminación. Se empieza a ver como normal o se empieza a ver como aceptable burlarse o desconfiar de las personas trans. Este ambiente de hostilidad normalizada, alimentado también por discursos de odio y desinformación online, crea el caldo de cultivo perfecto para que la discriminación y la violencia física ocurran con muchísima más facilidad e impunidad. La deshumanización que empieza en una pantalla
puede terminar en una agresión en la vida real. La violencia extrema que documentan las estadísticas no surgen de la nada. Responde a este patrón de odio, de miedo a lo diferente, un patrón que lamentablemente se ve reforzado consciente o inconscientemente cuando se usan identidades y experiencias trans como mero entretenimiento o materia de burla viral. Esto nos lleva a hablar de la falta de responsabilidad. Quienes tienen una plataforma digital grande, un micrófono que llega a miles o millones, tienen una responsabilidad ética sobre el impacto de sus palabras y acciones, especialmente si pertenecen o representan a una comunidad vulnerable. Aquí surge una pregunta compleja. ¿Existe una responsabilidad aún mayor cuando la polémica viene de alguien de dentro de la misma comunidad? Entiendo que esto es un debate difícil porque la comunidad trans es diversa y no hay una única voz. Sin embargo, es innegable que las figuras visibles pueden ser usadas por externos para dañar a todo el colectivo. Por eso es tan vital la representación positiva, digna y respetuosa. Necesitamos más voces trans contando sus propias historias con autenticidad y profundidad, contrarrestando los estereotipos y la trivialización. Entonces, la parodia del embarazo de Charlotte Lascurain, vista a través de la lente de la realidad que enfrenta la comunidad trans en nuestra región, deja de ser un simple show inofensivo, se convierte en un ejemplo preocupante de cómo la búsqueda de viralidad puede llegar a trivializar temas profundos, a reforzar estereotipos dañinos y potencialmente a contribuir a un clima de hostilidad que tiene consecuencias reales y en determinadas ocasiones fatales. No podemos separar el contenido online del contexto social en el que se produce y consume. No es solo Internet. Lo que pasa en redes tiene un eco en la vida real, especialmente para las comunidades más vulnerables. Mi llamado es hoy a la empatía radical y al consumo crítico. Antes de dar like, antes de compartir o de comentar una polémica, creo que es necesario que nos preguntemos a quién beneficia esto, a quién podría dañar, estoy entendiendo el contexto completo, estoy contribuyendo a la burla o estoy ayudando a la comprensión. Y si queremos ir un paso más allá, seamos aliados activos. ¿Cómo? Con la información y busquemos datos, busquemos testimonios de fuentes confiables, escuchemos directamente a las voces de la comunidad. Hay organizaciones como Letra S México que hacen un trabajo crucial documentando la situación, ofreciendo análisis y recursos. Si a alguien le interesan los datos detallados que mencioné, su sitio web es un gran punto de partida. Investiguen también otras organizaciones locales e internacionales que trabajan por los derechos trans. Lean, aprendan sobre la realidad más allá de los titulares. Apoyemos su trabajo, corrijamos la desinformación y los discursos de odio cuando los veamos, si nos sentimos seguros para hacerlo. Exijamos respeto y protección en todos los espacios, porque al final del día, detrás de cada perfil, detrás de cada polémica y de cada estadística, hay vidas humanas. Y la dignidad y la seguridad de esas vidas pueden valer infinitamente más que cualquier like o que cualquier show viral. Esta reflexión sobre el impacto en comunidades vulnerables es crucial. Si quieren ver el análisis previo sobre la dinámica general del show de Charlotte y la búsqueda de likes, les recuerdo que pueden encontrar el video en el canal. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza y por acompañarme en este tema tan delicado pero tan necesario. Compártanme sus reflexiones respetuosas en los comentarios. Cuiden su mente, cuiden a los demás y nos vemos pronto.